jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy vamos a completar el culebrón del descubrimiento de la estructura secundaria del ADN que habíamos iniciado en los vídeos anteriores. En el último vídeo se habían llegado a unir las vidas de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, en 1951. Y eso fue por culpa del director del laboratorio de biofísica del King's College, John Randall. Y fue quien, en cierto modo, provocó la polémica que luego se suscitó. Wilkins se dedicaba a estudiar por medios cristalográficos con difracción de rayos X la estructura de las fibras de ADN. Rosalind Franklin había estado en París aprendiendo también las técnicas de difracción de rayos X y las aplicaba al estudio de las proteínas. Sin embargo, cuando John Randall trajo a Franklin al laboratorio, la propuso que dejara las proteínas y se dedicara al ADN. Esto lo interpretó de mala manera Wilkins, que no sabía nada, y interpretó que Franklin se estaba metiendo en su campo, con lo cual hubo ahí una controversia entre ambos. No se llevaron muy bien a pesar de trabajar en el mismo laboratorio. Y de forma paralela, pues aparecen en la historia los otros dos protagonistas. Francis Crick había nacido en 1916 en el Reino Unido y llegó en 1951 también a Cambridge como Wilkins y Franklin, pero al laboratorio Cavendish. Por otro lado, Watson, que había nacido en 1928 en Chicago, en los Estados Unidos, también acababa de llegar en 1951 al laboratorio Cavendish de Cambridge y comenzó a colaborar con Francis Crick en el estudio de la estructura secundaria del ADN, en el que ya había empezado Crick. ¿Qué ocurrió? Pues estos dos abordaban los aspectos teóricos, estaban recopilando la información de otros autores. Sin embargo, Franklin y Wilkins se dedicaban más a la parte experimental. Concretamente, Franklin tomó la delantera y consiguió unas imágenes fantásticas que se conocieron como la fotografía 51, que tenían una resolución muy buena, pero que ella no supo interpretar. Wilkins conocía su trabajo y se dice, esto es algo que no está todavía claro, que Wilkins le enseñó a Watson la fotografía 51. Con tan mala fortuna que Watson, que era un individuo muy sagaz y perspicaz, pues consiguió dilucidar la estructura del ADN gracias a esa fotografía. Y en solo 2 años, en 1953, Watson y Crick publicaron, basándose en los datos de Franklin y Wilkins, su modelo de la doble hélice. Modelo que fue publicado en este artículo que veis aquí, es poco más de lo que veis. Posiblemente el artículo científico más revolucionario de la historia, publicado en apenas una página, poco más. Bueno, pues en 1953 publicaron sus hallazgos en la revista Nature y
Poco más tarde, en 1962, recibieron el premio Nobel, con tan mala fortuna de que unos años antes había fallecido Franklin. Y resulta que existe la costumbre de no otorgar premios Nobel a científicos, a autores que ya han fallecido. Por lo que el premio lo recibió también Wilkins, junto a Watson y Crick, pero Franklin, que fue posiblemente la que encontró la pieza clave, se quedó sin él. Bueno, esta es la triste historia, el triste culebrón de cómo se descubrió la doble hélice. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste todo esto, en qué consiste la doble hélice. En el vídeo anterior hicimos una generalización y dijimos que el ADN era bicatenario. Sin embargo, no es rigurosamente cierto. Podemos encontrar varios tipos de ADN. De hecho, cuando estudiemos microbiología lo comentaremos más despacio. Pero en principio podemos distinguir dos tipos principales de ADN. El ADN bicatenario, que es el común, digamos, puede ser a su vez de dos subtipos. El que presentan las células eucariotas es un ADN lineal, que tiene dos extremos. Sin embargo, en las células procariotas el ADN es circular, no tiene extremos, es como si los dos extremos se hubieran soldado. De modo que se habla del cromosoma circular de las bacterias. Bueno, pero es que hay un segundo tipo de ADN, que es el ADN monocatenario, que lo presentan algunos virus, como por ejemplo estos parvovirus o también el fago X174, cuyo genoma podéis ver representado en esta imagen, que tiene también un ADN monocatenario. Bueno, al ser polímeros de nucleótidos, por supuesto que los ADNs tienen estructura primaria. Y la estructura primaria tiene el mismo significado que las proteínas. Es una secuencia ordenada, en donde el orden importa. En este caso, en lugar de aminoácidos, es una secuencia ordenada de bases nitrogenadas. Concretamente, 4, porque estamos hablando de ADN. Y entonces solo pueden ser adenina, guanina, citosina y timina. Pero lo que trajo de cabeza, como ya hemos visto al principio, a los científicos, fue la determinación de la estructura secundaria. Vamos a verla a continuación. La situación en 1951, antes de que irrumpieran los cuatro protagonistas de la doble hélice en escena, pues estaba muy influida por el pensamiento de un bioquímico, Linus Pauling, que estaba de moda de aquella, porque había descrito la estructura en hélice alfa de las proteínas y había sido un hallazgo muy importante. Además, había empezado a utilizar el método de difracción de rayos X para estudiar la estructura, en este caso de las proteínas, y era un método novedoso. Linus Pauling había pensado que el ADN tendría estructura helicoidal también. Sin embargo, lo que él pensaba es que estaba formado por tres cadenas que se enroscaban una en la otra como si fueran una cuerda, como si fueran una trenza. Algo parecido a lo que ya conocéis vosotros sobre la estructura de la triple hélice del colágeno. Sin embargo, pronto empezaron a aparecer datos que no encajaban con ese tipo de estructura. Por ejemplo, Chargaff descubrió que la cantidad de pirimidinas y de purinas se tenía que mantener constante. Y la única forma de que esto pudiera ocurrir necesariamente es que se aparearan entre sí. Concretamente dio que la cantidad de adenina coincidía con la de timina y la de citosina con la de guanina. De esta manera se enunció la llamada regla de Chargaff, que establece justamente eso.
A partir de aquí ya sí que empieza a cobrar importancia el trabajo experimental de Wilkins y sobre todo de Franklin, cuando obtiene la fotografía 51, que ella no supo interpretar y que sí supieron interpretar Watson y Crick. Básicamente, la idea de Watson y Crick eh, es que el ADN era una doble hélice con unas características muy concretas. Era una doble hélice dextrógira, es decir, las hélices están eh, plegadas de tal manera que giran de derecha a izquierda. Además, el enrollamiento entre las dos hebras es un tipo especial de enrollamiento que se llama enrollamiento plectonémico. Esto quiere decir que las dos hebras no pueden separarse sin romper previamente los puentes de hidrógeno que las van a unir, aunque esto es haceros spoiler, porque todavía no se había hablado de puentes de hidrógeno. No se pueden separar lateralmente. Digamos que es lo equivalente a enroscar dos muelles, pero uno sobre el otro, enroscando los extremos, no solapándolos lateralmente. Cada una de las hebras estaría formada por nucleótidos, esto es algo que ya se sabía, y que estaban unidos por enlace fosfodiéster, como ya conocemos. Esto es algo que se sabía antes del modelo de la doble hélice. Y aquí podemos ver precisamente a Watson recreando cómo descubrió que se tenían que formar puentes de hidrógeno intracatenarios, y entonces eso llegaba necesariamente a la formación de una doble hélice, es decir, tenía que haber dos cadenas y no tres. Como el vídeo pesa demasiado, os lo voy a poner aparte, el vídeo completo, eso sí, con la voz original de Watson en inglés y traducido en inglés. No he querido alterarlo porque creo que es un documento que tenéis que conocer de forma original. Bueno, Watson descubrió que las bases se tenían que quedar colocadas de tal forma que se pudiera originar el mayor número posible de puentes de hidrógeno, que concretamente son dos entre adenina y timina y tres entre citosina y guanina. Además, esto implica que las cadenas tengan que ser complementarias, pero tenían que ser además antiparalelas, porque si no, las bases nitrogenadas no quedaban colocadas de la forma correcta que permita formar el máximo número de puentes de hidrógeno. Que sean antiparalelas quiere decir que si una hebra va de arriba abajo en dirección 3', 5', la otra lo tiene que hacer en dirección 5', 3', es decir, una cadena tiene que estar orientada hacia arriba y la otra tiene que estar orientada hacia abajo. Esto permitía explicar precisamente los resultados experimentales de Chargaff. Y por lo demás, tres detalles, digamos, estructurales de cómo queda organizada la doble hélice. El diámetro tiene que ser constante y concretamente de 20 Armstrong. Constante porque así lo indica la fotografía 51 y porque así lo indica la regla de Chargaff. El diámetro que forma un par de bases formado por una pirimidina y una purina siempre tiene una distancia constante. Y 20 Armstrong, pues porque lo pudieron medir en la fotografía 51. Además, pues por la forma que tenía que tener la doble hélice, tiene que haber 10 pares de bases por cada vuelta de la hélice. Y las bases se colocan de forma perpendicular al esqueleto pentosafosfato, que es algo que también dedujeron de la fotografía 51. Las marcas que podéis ver en el interior del círculo corresponderían a los escalones de bases nitrogenadas, mientras que el contorno circular corresponde al esqueleto pentosafosfato. Además, podéis ver que hay zonas en donde están
el contorno es más grueso que en otras, y eso se debe a la formación de un surco mayor y un surco menor, de modo que al solapar, se solapan de distinta forma las hélices a lo largo de la cadena. Y poco más. Ahí tenéis la magnífica obra científica que propusieron Watson y Crick. Solo nos queda por comentar una pequeña cosa, y es que hay distintos tipos de hélices. Se ha descubierto que puede haber distintos tipos de hélices. Bueno, aunque esto no tiene mucha importancia, os lo cuento. Eh, Casi como curiosidad, porque todavía no está muy claro. Se han encontrado 3 tipos de estructuras diferentes, de estructuras secundarias diferentes en el ADN, que se han denominado mediante letras. El modelo de Watson y Crick, que es el tenido con muestras normales, naturales, es el bDNA. El aDNA es un ADN que se ha obtenido por cristalización en condiciones de baja humedad. Lo que ocurre es que aunque la hélice sigue siendo dextrógira, los peldaños aparecen inclinados y desplazados hacia el exterior. Entonces fijaos que se forma una molécula mucho más compacta, más apretada en sentido lógico. No se sabe si esto puede tener algún tipo de sentido o significado biológico. Y el Z-DNA, el que aparece en el centro, es un ADN, solo se ha encontrado en ADN sintético, o sea, no a partir de muestras biológicas, y lo que tiene es que, como veis, la hélice gira al revés, es una hélice legógira. Se le ha intentado buscar algún tipo de significación fisiológica, pero es que no ha aparecido, no se ha encontrado en seres vivos, de modo que no tiene tampoco mucho sentido. Lo dejamos ahí. Bueno, pues con esto despedimos la estructura secundaria del ADN. Ya solo nos queda hablar de la estructura terciaria del ADN, cosa que veremos en el próximo vídeo. Así que me despido de una nueva clase flipada de biología. Hasta el próximo vídeo.